y otro texto, La oferta turística de la Sierra Tarahumara, su caracterización y sus potencialidades para el turismo, para el turista europeo. Pues ella nos acompaña, pero también en este proceso está una estimada amiga, Alejandra Villalobos, que tiene una licenciatura en Administración Financiera, diplomado en Comercio Exterior. Actualmente está terminando un programa de posgrado en Gestión de Destinos Turísticos. Y bueno, ella, Alejandra Villalobos, ha trabajado dentro del turismo por más de 25 años, desde el ámbito público, a través de la Dirección de Turismo, con diferentes actores, entre los que cuentan empresarios establecidos y en el desarrollo. Desde la iniciativa privada ha sido directora de empresas de operadoras turísticas de naturaleza, asesora y consultora de diversos lugares en México, en competitividad, desarrollo regional, financiamiento, capacitación, implementación de proyectos y apoyo a filmaciones. Bueno, con esto doy cabida ya a esta conferencia. Pues tienen la palabra Natalie, Alejandra, adelante. Gracias. Muchas gracias primero por la invitación, un curso virtual muy interesante. Muchas gracias Federico, Carla. Muchas gracias a todos los involucrados por habernos considerados en este seminario de turismo, no, de cultura y turismo en ese caso, y a veces pensamos que van de la mano y a veces no tanto de la mano. Entonces nosotros lo que decidimos hacer es, no vamos a hablar de Valle de Allende, los expertos son ustedes. Lo que vamos a desarrollar ahorita es cómo se puede potenciar ese turismo cultural, sobre todo pasando por la estrategia de las rutas. Hay otras estrategias, pero las rutas en ese caso nos parecen más relevante, y vamos a empezar con la conceptualización del tema de turismo cultural y cómo muchas veces en turismo y en la literatura no hay definiciones aprobadas oficialmente. Lo que sale de la mayoría de las definiciones es que es un conocimiento, es la búsqueda del conocimiento y aplicarlo. ¿Conocimiento de qué? Pues conocimiento de monumentos, sitios históricos. También a nosotros importa mucho en turismo el impacto que podría causar nuestras acciones sobre las comunidades. Es esencial, lo veremos más adelante. Entonces, si el conocimiento de los monumentos y sitios históricos es suficiente para uno, no lo es para otros, que agrega también la manera de vivir de los habitantes y las prácticas, las tradiciones, los modos de vida, hasta que en el 2017 la Organización Mundial del Turismo, en un congreso en China, determinó finalmente esta definición. Es el tipo de actividad turística en la que la motivación esencial del visitante es aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos productos culturales tangibles y intangibles de un destino turístico. Esas atracciones o productos se relacionan con un conjunto de características materiales, intelectuales, espirituales, emocionales, distintiva de una sociedad, y abarca también las artes, la arquitectura, el patrimonio histórico, cultural, bueno, el patrimonio culinario, la gastronomía, claro, la literatura, música, todas las industrias creativas de las culturas vivas y no vivas, con sus estilos de vida. Bueno, entonces sí, ya por fin tenemos una definición, pero esta definición es suficiente para darle, para poder aplicar nuestra cultura regional a un turismo. Entonces aquí tenemos que ver aplicaciones de esa definición. Tenemos Su Majestad Juan Carlos I, el rey de España, dijo, el turismo cultural es un producto delicado, significa hacer accesible nuestra cultura a público muy diversos y especializados. O sea, nosotros tenemos la percepción de que el turista cultural es un turista muy especializado. Entonces aquí vamos a tener que hacer varias
vamos a tener que checar realmente si es cierto eso. Y claro que no lo va a hacer en el 100% de los casos. Los especializados tienen una forma de visitar y de hacer turismo diferente a los que van para aprender algo nuevo. Requiere una especial preparación. Y aquí nos está hablando el rey de preparación en qué, en mercadotecnia, en gestión, en valores en la transmisión. Y la UNESCO también tiene su opinión al respecto y dice que es un concepto muy innovador. Yo les quiero resaltar esas definiciones que no son realmente definiciones, sino explicaciones de lo que podría ser, son anteriores a la definición de la OMT, por eso las diferencias en las palabras. Aquí el turismo cultural, según la UNESCO, busca favorecer la paz, la comprensión entre los pueblos, el respeto por el patrimonio cultural y natural y las especificidades identitarias de las comunidades anfitrionas. Es decir, ahí la UNESCO nos dice, es para el bienestar de las poblaciones, es para aumentar la calidad, el bienestar humano de los locales. Entonces, pero incluye otros temas que no habíamos visto antes. Es, bueno, la paz, la comprensión entre los pueblos, la ética, etcétera. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué es lo que busca un turista cultural? Un turista cultural busca algo basado en recursos culturales, que serían los monumentos, museos, sitios, arquitectura, sobre todo el turismo urbano, que puede ser un subturismo cultural, donde se visitan especialmente los centros de las ciudades. Aquí se buscan los edificios famosos, una arquitectura especializada o no. Puede ser, hay ciudades que ofrecen, por ejemplo, arquitectura de los 70, arquitectura de los 50, todo es válido en cuanto a ese tipo de turismo cultural. También se incluye el arte, las artesanías, las galerías, los festivales. ¿Qué tienen los festivales de especial ahorita en la pandemia? Los festivales son especialmente relevantes en esta nueva normalidad porque la mayoría no necesitan edificios, se pueden hacer al aire libre. Entonces es para nosotros una herramienta muy fuerte para el desarrollo de ese turismo cultural. Aquí estamos hablando de muchas, incluyen eventos de mucho tipo, incluyendo deporte, peregrinación, baile, teatro, música y deporte, claro, nuestro famoso FITA, el Festival Internacional de Turismo de Aventura de Chihuahua, que es el único festival que dura en el país, que dura todo el año. Entonces, somos muy conocidos por ello, pues es algo que nos va a ayudar, pero claro, siguiendo las precauciones de salud y todo relacionado con la semaforización en curso en el momento en que se deben de realizar. También tenemos turismo étnico de los pueblos originarios, los parques temáticos y luego hay una tipología de esos turistas. Bueno, si buscan esto, ¿en qué proporción lo buscan? Pues lo buscan en esta proporción. 60% serían coleccionistas de conocimientos, es decir que tienen su lista y van checando lo que les falta de visitar y van. Son coleccionistas, pero no son en un 60%, pero no son tan apasionados culturales como el 25% siguiente, que este turista no es suficiente para él conocer, sino que busca comprender, es decir, ya la profundidad del conocimiento es mucho más fuerte para esos apasionados y les gustaría repetir. No es el turista anterior que palomea su lista, bueno, yo ya fui
y ya visité las maravillas del mundo actual, las 7 maravillas, las 13 maravillas de México y ya. No, le gusta repetir. Y también tenemos el aficionado cultural, que es en menor porcentaje, un 15%, que es un intermedio entre los dos anteriores. Bueno, si busca todo lo anterior, lo que acabamos de ver, el turista, aquí podríamos preguntarnos, también busca principios, valores. Es cierto que el turista cultural es más educado que el otro, es más conocedor, sabe a lo que va, es más experto, es más especialista. Es cierto que va a buscar más educación en su conocimiento turístico, que va a buscar sustentabilidad, que va a buscar conservación, que va a buscar ética de los pueblos, que va a buscar responsabilidad, un turismo solidario. ¿Saben qué? Si puedes pasar a la siguiente, por favor. ¿Saben qué? En este turismo de solidaridad es muy importante. Hay una nueva ola de turismo solidario, turismo responsable o turismo social, que se enfoca a hacer muchas veces voluntariado, es decir, que ellos van a apoyar, a ser solidario, y si no van como voluntario, también hay un turista, sobre todo el europeo, que está dispuesto a pagar hasta un 15% más en su viaje si el destino le asegura que este dinero va a ir a apoyar a las comunidades. ¿Cómo? Pues no es que tenga exactamente o que exija en qué se deba de hacer, pero en realidad lo que busca es crear y abrir más escuelas, a lo mejor mejorar las vías de comunicación, a lo mejor un mejor internet. Lo que busca ese turista es justamente ser solidario del mundo, y es lo que se cree que exige el turista cultural. Aquí tienen la lista. Nosotros pensamos aquí en la dirección que el turismo acentúa los valores de una sociedad. Es decir, lo que tenemos que estar y ser orgullosos de lo que tenemos para poderlo exportar. Cuando digo exportar, bueno, es primero a nosotros, los habitantes del estado, con un programa que tenemos que se llama Chihuahua es para ti, que es para reforzar el turismo dentro del estado de Chihuahua y decir, ahorita con la nueva normalidad, con mayor razón, tú quieres viajar en tu carro porque encuentras más control de justamente esa sanitización indispensable, esas precauciones que debemos de tener, adelante. Entonces, quédate en Chihuahua, aquí hay muchas cosas que ver. Pero esto se amplía también al país y se amplía también al mundo. Les recuerdo que Chihuahua es de los estados precursores en esta pandemia en haber empezado el sello Punto Limpio en materia hotelero, restaurantero, todos los prestadores de servicio. Y también les quiero mencionar que nosotros estamos promocionando un Chihuahua seguro, es decir, que mandamos nuestro expediente como Dirección de Turismo representando al Estado al Consejo Mundial de Viajes y Turismo que está en Londres para que nos den la certificación de Safe Travels, que es una certificación alineada a nuestro punto limpio para los prestadores. Y ahí les quiero decir que muchas veces es más fuerte las precauciones y el nivel de requerimiento estatal o nacional que internacional. Lo logramos como Estado, somos un Estado con Safe Travels a nivel turístico. Eso quiere decir que ahora la Dirección de Turismo puede acreditar a los prestadores de servicio que hacen bien su trabajo,
que son reconocidos a nivel internacional y se alinean a los protocolos y planes de contingencias internacionales y que es un Chihuahua seguro. Entonces, si es un Chihuahua seguro, serán razones suficientes, el ser seguro, la educación que buscan los turistas, la sustentabilidad, la solidaridad, la ética, todo lo que acabamos de mencionar, será suficiente para un desarrollo y un crecimiento, las dos cosas, desarrollo y crecimiento. Bueno, recordemos que crecimiento es mucho más cuantitativo y el desarrollo es un aumento, una búsqueda del aumento del bienestar de los pueblos, es como se ve en economía. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado ese paralelismo entre cultura y turismo? La perspectiva del turismo es una perspectiva muy práctica. O sea, ¿qué queremos nosotros? Es atraer turistas, pero no un turista, no el turismo de masa. Nosotros queremos el bienestar de la población y crear empleos. Y para eso es la parte económica del turismo, pero la parte cultural es todo lo que acabamos de mencionar. De una perspectiva muy teórica de la cultura, queremos llegar a una mucho más práctica que nos permita desarrollar la parte económica también y de ética de los pueblos en cuanto a turismo. Eso en nuestra sociedad posmoderna. Entonces, reconociendo eso, hay que también reconocer que desaparecen las barreras entre turismo y cultura, pero también desaparece en turismo las barreras políticas. Entonces, es como ahorita, bueno, con el virus no hay barreras. Hay cosas, la cultura es así, el turismo es así. No, tenemos que viajar y tenemos que cuidarnos de la misma manera donde vayamos. ¿Existe un mercado de turismo y cultura de los dos asociados? Claro, y la diferencia ahora, hoy en día, en esos últimos 20 años, es que ya no se han desarrollado de manera paralela. Esos dos procesos paralelos de separación de las esferas sociales de cada uno ya no, ya lo que antes era oferta cultural, ahora es oferta cultural turística. Antes era un atractivo cultural, ahora es un atractivo cultural turístico. Lo mismo con recursos y lo mismo con turismo. Lo mismo con producto, perdón. Entonces, aquí, mire, yo pensé que había inventado la palabra, pero la busqué y sí la encontré. Turismización de la cultura. Yo dije, a lo mejor no existe, pero sí la encontré, turismización. Es decir, que nosotros estamos turismizando la cultura, el verbo no sé si existe, pero también cultura debe de culturizar las prácticas del turismo. Es lo que buscamos. Les recordamos que en el país como en el mundo, turismo puede ser una secretaría en sí, pero también turismo muchas veces depende de la Secretaría de Cultura o de la Secretaría de Economía. Aquí en Chihuahua depende de la Secretaría de Economía, que se llama de Innovación y Desarrollo Económico, no de Cultura. Pero en muchos otros estados es Secretaría de Cultura y Turismo, en otros es Secretaría de Economía y Turismo, otras es Sustentabilidad y Turismo. Quiere decir que esa diferenciación, la dicotomía, no existe una dicotomía tan fuerte, ¿no? Se puede, esa diferencia no es fácil y finalmente depende de la percepción o del destino o de la fuerza del turismo en cada uno de los estados. Decirles que en Chihuahua el turismo representaba antes del COVID el 7.4% del PIB y más de 103,000 empleos, lo que representa una fuerza muy superior a lo que cualquier habitante de Chihuahua pudiera suponer o presuponer de la fuerza del turismo. Chihuahua tiene mucho. Si en el 2019 tuvimos 8 millones de turistas noches,
Les llamamos así turistas noches, es decir, no es el número de turistas, sino el número de pernoctas en hotel por un turista. Más o menos un turista se puede quedar en Chihuahua un promedio de 1.4 noches, significa, que son muchos, pero miren, eso es la teoría estadística, pero si a eso le agregamos todos los turistas que vienen o que somos nosotros cuando nos vamos un domingo a un balneario o que nos vamos el domingo a visitar tal zona y regresamos a dormir en casa, no están contabilizados ahí. ¿Qué quiere decir? Que ese 8 millones del 2019 se puede transformar en un 30 millones de gente que pasa la frontera, por ejemplo, para atenderse en turismo médico en Ojinaga o en Ciudad Juárez y regresa a dormir. No está contabilizado como turista, sino como excursionistas. Un excursionista en estadística solamente es un turista que no pernocta. Entonces, ahí hay muchos, se puede multiplicar ese 8 millones. El año pasado el resultado no logró tanto, hubo una caída de hasta el 95% en los meses donde había semáforo rojo. Sin embargo, nos hemos recuperado y la caída general fue del 55%. Recordar que turismo fue el sector más afectado por la pandemia con las líneas aéreas. Fuimos los grandes perdedores, pero con toda la actitud para levantar y haber subido hasta llegar al menos 55 es una hazaña. En el Parque de Aventura, Barrancas del Cobre, por ejemplo, tuvimos una caída que de 100%, la caída ya se pasó a 38, a menos 38, lo que también es una hazaña y vamos a seguir trabajando para eso. Entonces, regresando a cultura. ¿Cultura o economía? Pues turismo pertenece a los dos. ¿Se puede tener turismo sin tener cultura? Pues dejo la pregunta abierta. Para nosotros no puede ser. Pero también se puede hablar de turismo sin hablar de economía. Me parece difícil. Se puede hablar de una economía del turismo cultural, pues vamos uniendo todo entonces. Y vamos a ver esa economía del turismo cultural. Lo que les acabo de mencionar, si puedes cambiar, hay un gran potencial. Chihuahua tiene un enorme potencial de crecimiento, pero también de desarrollo regional integral. O sea, queremos hacer las cosas bien, queremos integrar a las poblaciones, a los prestadores, a las asociaciones. Y lo que les decía, tenemos esa percepción que el turista cultural tiene un alto poder adquisitivo y que tiene poco impacto negativo. Impacto negativo al medio ambiente, pero también en la parte social, que es un gran apoyador de las etnias, de las localidades. Es decir, que aquí habría sostenibilidad con sus tres dimensiones de económicas, sociales y medioambientales. El turismo de masa no corresponde y no va de la mano con el turismo cultural. Hay una paradoja del impacto, o sea, ese turista quiere conocer tan fuerte y tan de cerca las etnias, por ejemplo, que hasta dónde puede ir sin que se considere un impacto negativo en esa subcultura local. Bueno, esas son respuestas que tenemos que encontrar con ustedes, porque eso es la especialidad de decir, bueno, está bien, turismo de masa no, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde adentrarse en las culturas, por ejemplo? Porque existe un efecto demostración. Ese efecto demostración en economía turística es decir que hay una relación muy fuerte entre los locales y los visitantes. Y saben que este efecto de demostración no solamente es por interacción, es con la observación. O sea, a nosotros no, por ejemplo, un efecto de demostración negativo sería que la población local esté viendo unos turistas emborrachándose todo el día o no sé, cosas drogándose. O sea, es un efecto de demostración negativo. Este es de doble sentido, también es
los locales, cómo pueden afectar al visitante por su comportamiento. Entonces, aquí sí está muy, muy fuerte el saber hasta dónde puede ir este efecto de demostración y tratar de prevenirlo, ¿no? Eso no es solamente con los extranjeros, es claro, con los locales y también con los nacionales. Todo puede cambiar el contexto sociocultural del turismo. Hay una demostración directa cuando hay cambio, y hay una demostración indirecta cuando solamente es de observación. Oye, ya vi cómo le están haciendo y a mí no me parece, o me gusta tanto que lo voy a aplicar a mi vida. Entonces puede ser igualmente positivo como negativo. En economía turística existe otro efecto que se llama el efecto orgullo. Es ese efecto que da sentido de pertenencia a lo que uno tiene. Ese efecto orgullo es tan importante, es cuando el local no sabe las joyas que tiene en su cultura alrededor, sus patrimonios, no lo sabe, hasta que llegue un extraño que se llama turista y ve que ese turista se maravilla de lo suyo y dice, ah, caray, yo no sabía que lo mío valía tanto, que esa experiencia positiva del turista hacia ellos tiene que dejar algo y deja una conciencia, la conciencia de lo suyo, la conciencia de su comunidad, la conciencia de su identidad, y le da una fuerza, una nueva valorización a su cultura, y ese efecto orgullo siempre, ese efecto orgullo es positivo, claro, porque es como recuperar lo que uno había perdido. También decimos que tal vez el turista cultural a lo mejor es una persona de más edad, porque cuando hay una parte de ese turista que primero, si se trata de conocimiento, tiene ese conocimiento y esa sabiduría, pero también es un turista que tiene nostalgia de cosas que ha conocido en su pasado y que quiere volver a ver, o que quiere tratar de mejorar a una cierta edad solamente con su presencia o lo que pueda para apoyar. Entonces, tenemos percepción de valores, de percepción de principios de conciencia asociado con la economía. Aquí todo lo que hemos dicho es preservación, conservación, ética, sustentabilidad, solidaridad, responsabilidad social, y eso es lo que quiere, es lo que busca ese turista. La pregunta es, sí, sabemos que sí lo busca, pero también es un gran negocio. Es un gran negocio. Puse punto de interrogación y hasta de exclamación. Pero bueno, ahí están los dos, porque en realidad ya están creciendo y creciendo las asociaciones que ofrecen membresía para ese turismo social en aumento, sobre todo con el voluntariado, donde el joven que va a hacer voluntariado de turismo cultural va y va pagando lo suyo, o tiene una membresía, o sea, en realidad paga por ayudar. Regresando a esos impactos, entonces los impactos del turismo son los mismos impactos que los del turismo cultural. O sea, buscamos la sustentabilidad. Esa sustentabilidad se divide en 3 dimensiones. O sea, eso es lo que vemos nosotros de la parte económica. La social, la de medio ambiente y la económica. Y la intersección de cada uno es una meta diferente. Pero la intersección de los 3 nos da la sustentabilidad buscado. No es suficiente la viabilidad entre medio ambiente y economía, lo equitativo entre social y económico, lo que puedo soportar, lo soportable entre social y medioambiental. Necesitamos la unión y la intersección de los dos para esta sustentabilidad, porque eso nos da esos impactos positivos. Y aquí les voy a enseñar unos impactos positivos en materia de economía turística. Y aquí la pregunta es,
¿En qué puede ayudar el turismo cultural para lograr esos positivos y después para atenuar los impactos negativos? Entonces, ¿en qué ayuda el turismo? Ayuda a la balanza de pagos. Aquí les hice una cosa simplificada de la balanza de pagos. Sí ayuda. ¿Por qué? Porque tiene efectos que se llaman primarios. Primarios es el gasto del turista directo en el hotel, en el restaurante, etcétera. Es el gasto directo, pero existe uno secundario. Y el secundario hay directo e indirecto, pero no lo vamos a ver todos. Es todo lo que es del turismo, pero de manera colateral. O sea, pudiera ser las agencias de viaje, por un tour que estoy haciendo, la tasa de interés, promoción del turismo, o sea, esa promoción del turismo que hacemos nosotros, pues, el turista tiene cierto costo que se incluye, por ejemplo, no sé, en el impuesto en el aeropuerto, etcétera. Y hay inducidos. Inducidos quiere decir que los que trabajan en turismo tienen un sueldo que ellos a su vez gastan y dentro del mercado interno, y ese gasto lo hacen gracias al turismo, pero no es directo, es inducido porque si no hubiera ese turismo, pues ellos no podrían participar de la economía local. Y bueno, y existe también un efecto terciario, es todo lo relacionado a turismo pero que está muy alejado. Por ejemplo, comprar una maleta en el destino porque se nos rompió la nuestra. Esos efectos contribuyen, no es solamente lo que uno paga en el hotel, es todo lo que es el supermercado. El supermercado no es para turistas, el supermercado es para turistas y locales, pero ojo, a lo mejor ese supermercado se abrió gracias al turista porque hay mucha gente. Igual los taxis, hay muchas localidades chiquitas que no tendrían taxis si no hubiera turistas, pero ahora los locales pueden disfrutar de esto. Entonces sí contribuye al PNB, al PIB, y así se calcula de una manera muy fuerte. Si me haces el favor de pasar a la siguiente. Y también contribuye, bueno, como les decía, de la producción nacional. A nivel nacional, el turismo representa el 8.9%. A nivel mundial es el 10% y aquí es el 7.4%, pero hace poco era el 5%. Vamos bien, o íbamos bien hasta la pandemia. También la creación de empleo, que sea directo o indirecto. Así, miren, aquí está el directo, es lo que atiende al turista, como los hoteles. El indirecto es el supermercado que les comentaba, y el inducido es el que trabaja gracias a alguien de la cadena de valor del suministro. Por ejemplo, el que vende la verdura al restaurante que va a atender al turista. También hay programas de formación del gobierno. Aquí tenemos a Marichu en la audiencia. Aquí Marichu, la especialista de la profesionalización del sector, un trabajo enorme para satisfacer a los prestadores de servicio. Este año pasado le hemos puesto toda la fuerza al punto limpio de hecho, hemos tenido comentarios de los turistas que dicen: wow, sus hoteles, mis respetos, están sanitizados o están desinfectados, es lo correcto, están desinfectados mejor que un hospital. ¿Cómo puede ser? Eso es la gran profesionalización del sector turista, especialmente hotelero, restaurantero y de transportistas, pero no hacemos nada más eso. Hacemos lo que les comentaba también del certificamos mundialmente, pero también hay muchos otros temas como el cuidado a la trata de niños, el cuidado a muchos temas. El punto S de sustentabilidad
que solo 4 empresas lo tienen en el estado, el M, el manejo también de alimentos, de higiene en el alimento, que es el H, y el turismo también como motor del emprendimiento. Ese es otro impacto positivo, porque gracias a eso se construye, gracias a eso se hacen muchas infraestructuras. También tenemos contribución del turismo a la distribución de la renta. Esperamos que de manera más equitativa. Eso es nuestra parte de la lucha contra la pobreza. Es un sector que se supone que fluctúa menos que otros sectores. Si puedes pasar al siguiente, fluctúa menos que los otros sectores. Sin embargo, a veces se tardan más en caer, pero cuando se cae más fuerte, pero también es un motor de la economía, es decir, que cuando se recupera el turismo, se recuperan muchos otros sectores. Entonces, bueno, eso es lo que queremos, esa nueva normalidad de los viajeros de larga distancia. En avión ya los turistas en avión no quieren tomar un avión de más de 3 o 4 horas de distancia. Ahora ya han cambiado las costumbres. El que maneja no quiere ir más de 500 kilómetros. Aprovechemos eso y hemos hecho nuestro blanco y hasta dónde hacer nuestra promoción para atraerlos. También contribuye a los ingresos públicos porque finalmente pagan también los taxes del IVA y también pagan su visa, etcétera, etcétera. También es un ingreso de divisa y permite el desarrollo regional. Bueno, ¿qué se necesita para eso? Muchas estrategias que estamos trabajando. Por ejemplo, la estrategia de gestión le toca a Alejandra, la de marketing le toca a Linda, tenemos la de infraestructura a Francisco Orrantia y la de profesionalización a Marichu, pero aquí tenemos también los negativos, y los negativos es el costo de oportunidad. Por estar haciendo eso que estoy haciendo, estoy dejando de hacer otra cosa. Entonces, ese costo de oportunidad es algo muy difícil de evaluar. A ver, ¿está bien lo que estoy haciendo por hacer eso? Ya dejé de hacer algo que también era importante porque los recursos no alcanzan. También hay una fluctuación muy fuerte de la demanda que son causadas por cosas que no son nuestras, o sea, por las estaciones, por los desastres naturales, por el tipo de cambio, etcétera, etcétera, y por modas también. Ahorita tenemos la suerte que Chihuahua está de moda. Ahorita Chihuahua y Chiapas son los estados de moda en el país, que bueno, lo aprovechamos para decirle al turista nacional, que ahorita es el que está salvando el turismo, ven a conocer nuestro turismo, incluyendo, claro, el turismo cultural. También les estaba comentando que se hacen más edificios, más supermercados y todo eso. Y eso, uno de los impactos negativos es que puede ocasionar inflación para los locales. No queremos eso. O sea, obviamente una renta es cara para un turista, pero la tendencia es que si lo es para el turista, lo va a hacer también para el local. No queremos llegar a eso. Y bueno, por eso hay problemas en cuanto a tratar de evitar esto para una población local que no tiene la misma capacidad de pagos. Y bueno, tenemos otros impactos negativos como la pérdida de beneficios económicos en los países emergentes, porque muchas veces aquí lo que quiero comentar es que es de nuestro interés que los hoteles sean locales, sean chihuahuenses, o sea, no podemos impedir que venga una gran cadena española, pero queremos que el dinero se quede aquí. Si viene una cadena extranjera, claro que está bien, o sea, gracias, qué bueno, es que le ve mucho potencial, pero parte de ese dinero se va a regresar a España o se va a quedar aquí. Esas cosas son muy importantes para nosotros y es parte de las fugas que comento en el siguiente. Hay otro tipo de turismo negativos, según mi percepción, es el turismo de enclave,
El turismo de enclave es cuando tienen todo incluido y tienen todo incluido, pero no hay comunicación con los locales. Es decir, el típico era el crucero. El crucero, o sea, te dicen tienen 5 horas para ir a visitar, pero regresas a dormir en el crucero. Es decir, no vas, no comes en el barco, o sea, no vas a derramar en la localidad, a lo mucho comprar unas artesanías. Entonces, eso es también un impacto negativo, igual que la estacionalidad, que desafortunadamente el turismo muchas veces es un, es una actividad estacional, ¿no? Y cuando hay muchos turistas que son en épocas de vacaciones y bueno, una economía subterránea que se pueda desarrollar a la par, que son cosas negativas. En cuanto a los impactos socioculturales, eh, hemos mencionado ese efecto demostración y el efecto orgullo que se desarrolla del encuentro entre un turista y un residente. Hay 3 niveles de contactos entre el turista y el residente. El más frecuente es que el turista entre, compra algo y ya, esa es la relación y la conexión que se tuvo, es el nivel más bajo. También puede ser que compartan un mismo lugar, es decir, que vayan a un restaurante, que vayan a un parque, o etcétera, etcétera. También está bien, pero no es suficiente. Cuando un turismo cultural va a pedir el nivel 3, es decir, de pérdida, tener conversaciones con los locales, tratar de encontrar a alguien que te pudiera explicar cómo es la vida. Si la definición del turismo cultural es el conocimiento, pues vamos al conocimiento. Y bueno, obviamente no todos no todos los turistas tienen el mismo impacto, puede ser ligero o puede ser no tan ligera. Aquí puse de manera rápida que hay en el desarrollo de esas relaciones, hay varias etapas, son 5 etapas, aquí no se ve la quinta, pero la primera etapa, el local está feliz, ya van a llegar los turistas, etapa de euforia, después de apatía. El turista es un negocio, o sea, viene un turista, voy a aprovecharme. Y eso, ¿cómo hacer que no suceda? Eh, Llega la siguiente, que es la etapa de irritación. Ya, son demasiado, ya queremos que se vayan y ni les hacemos caso. Después es tan fuerte esa irritación que llega a una etapa de antagonismo. El turista es la culpa de todo. Es el que tira la basura, es el que daña todo. Y bueno, tampoco. Y la etapa final es la número 5. La etapa final dice que el destino en ese punto ya, por el antagonismo en el número 4, el destino pierde toda atractividad y se cae el destino. Entonces, ¿cómo hacer para que nos quedemos en una etapa atractiva para todos? Que haya un dando una suma positiva. Los posibles problemas sociales es comprender la dificultad del otro, las relaciones que pudieran ser complicadas, el idioma que es una barrera increíble. Si no va uno a un país sabiendo un mínimo de palabra, ya va uno muerto, o sea, no es posible, no podemos hablar todos los idiomas, pero podemos aprender unas cuantas palabras para saludar, dar gracias, por favor, las palabras mágicas que todos conocemos, que son indispensables antes de viajar. Y bueno, si podemos ir más allá y comprender costumbres y tradiciones, maravilloso, tener el comportamiento ético, social, a lo mejor el social de dónde vas. O sea, yo me acuerdo, yo viví un tiempo en un campamento de refugiado en el Sahara. Entonces, me decían, no te pongas la melfa, o sea, ¿por qué te vas a poner? Porque voy allá y porque me voy a portar como me debo de portar. No voy como conquistadora, yo voy a vivir con ellos. Y quien ha estado en el Sahara sabe que al taparse la cara
en ciertos países, por lo menos en la República Saharaui, no es porque un hombre lo dice, es porque si no te tapas, te entra la arena por los ojos, la nariz, la boca, los oídos, y ya no sabes qué hacer, una cachucha no te sirve, pero esto rápido y te tapa, ¿no? Entonces el comportamiento, pensar qué comportamiento debo de adoptar a la hora de viajar en función del estilo de vida o de donde llegas. Y también pensar en los valores religiosos, o sea, si vas a un país musulmán, vas a tener un vestido largo o lo que te piden que tengas, por lo menos para entrar en una mezquita. Hay positivos, claro, el positivo es la parte positiva del efecto de demostración que mencionamos ahorita. El efecto también, impacto positivo es que si hay tantos turistas, habrá más posibilidades de que haya más infraestructura, más comunicación, más bancos, o sea, ¿desde cuántos años tenemos pidiendo más bancos en la sierra, más cajeros en la sierra? Tenemos años. Son unas cosas tan sencillas para nosotros, tan difíciles de lograr. Sin embargo, hay turistas que se quedan sin efectivo porque el cajero ya se acabó. Eso es algo que se debe de detectar la banca mexicana. El Internet, por ejemplo. Nosotros vamos a la sierra y somos muy felices porque tenemos nuestros datos en el celular. Un extranjero no tiene datos. Un extranjero sufre. Si no hay wifi, no tiene nada. No puede comunicarse con la familia, no puede decir ya llegué, no puede comprar nada, no puede ni traducir algo que no entiende porque no hay wifi. Ahora no es un lujo, no es un privilegio, es un derecho. Entonces estamos también trabajando en eso. El gobernador ha multiplicado todo lo que es de conexión en el estado y bueno, ya la red se está agrandando fuertemente. El efecto orgullo también, que es positivo, y se supone que al final hay más tolerancia social. Negativos, bueno, esa diferencia entre los locales y los residentes que pueden ser de mucha irritación, como lo vimos ahorita. No queremos que llegue a segregación de residentes y que los pongamos lejos de la vista no. El efecto de demostración negativo y el turismo de masa que no queremos lograr. Entonces, vivo los económicos, los socioculturales, faltan los medioambientales. El medioambientales, ¿cuáles son los mejores turismos para una conservación del medio ambiente? Primero es no hay orden aquí, son así fueron, pero no es en orden decreciente. El turismo rural se entiende como el turismo donde puedes vivir con el habitante y trabajar con él, es decir, ir al campo, cosechar, hacer las cosas. Ese turismo rural finalmente también es un turismo cultural, ¿sí o no? Porque yo aprendo a cómo hacer la vendimia o cómo cosechar, no sé. Y eso es muy importante porque aparte, pues yo veo cómo viven y me adapto. El ecoturismo también, el ecoturismo es uno de los turismos más conocidos por el uso de una ética en los viajes. El turismo cultural también, que va hacia la conservación de sitios, pero mucho más que de sitios, pues también entra aquí el ecoturismo y el rural. El ecoturismo con la conservación de áreas naturales y el cultural de sitios y patrimonio. Se va a mejorar también la calidad del medio ambiente, se va a valorar, se va a mejorar la infraestructura. Todo eso son los medioambientales, y de los negativos, pues ya saben cuáles son, la basura, contaminación arquitectónica, cuando no está integrado al paisaje, cuando en las playas están por todos lados los hoteles, y sí, de ese sentido que tenemos ahora de adaptarse al entorno, sino que se crea un caos urbano o rural por esa arquitectura. Y bueno, muchas cosas de tratamiento de residuos y
todo eso que pudiera ser contaminaciones de todo, de agua, aire, visual, acústica y peligros ambientales, problemas de uso de la tierra, etcétera. ¿Hay fallas? Sí, siempre hay fallas. Y aquí esas fallas es un compilado de lo que encontré, de las fallas de todos nosotros. Primero se dice que en cultura no hay suficiente inventario, o sea, de todo lo que tenemos. Y sí es cierto, nosotros quisiéramos tener un inventario de todo. Lo hemos hecho en materia turística, nosotros lo llamamos el Atlas Turístico, donde nos tardamos el año antepasado 6 meses en repertoriar todos los recursos que tiene el Estado, y claro que nos falta, nunca terminamos. Después de eso hicimos también un inventario de los prestadores de servicio, que es tan dinámico eso, que pues un año está trabajando, el otro año ya cambió, ya entraron otros, salieron. Ese inventario es un trabajo gigantesco, gigantesco. Y si habláramos con ustedes y les enseñáramos nuestro inventario de recursos y de productos culturales, nos dirían, uy, faltan muchas. Es ahí donde la alianza es tan importante. A veces se dice que también en todo lo cultural hay una deficiente accesibilidad, pues, por muchas razones. Poca atención a las recomendaciones internacionales de conservación y protección, programas de gobierno para el desarrollo de programas y acciones de turismo, de cultura y de profesionalización del sector, que no es el caso de Chihuahua, ¿verdad, Marichu? Pero aquí siempre podemos hacer más en la profesionalización. Y aquí saben que lo que estamos haciendo es que el sector se acerca y nos dice, necesitamos saber cómo se desarrolla un producto turístico. Nosotros tenemos el curso. Desgraciadamente, como no tenemos apoyo más que el estatal, entonces ahorita lo que pedimos es que esos grupos sean un poco más grandes para que podamos nosotros pagarle los viáticos al instructor. Pero estamos muy, muy apegados a las comunidades para saber qué necesitan. Por ejemplo, en FITA, el Festival Internacional de Turismo de Aventuras, sabemos que van a estar en esta localidad este fin de semana. Pues si no han tomado el curso anteriormente, nosotros tratamos de que haya un curso de cultura turística, que es el básico, para que ese día ellos puedan vender su gastronomía, sus productos locales, y que sean parte de este desarrollo. A veces se dice también que hay una escasa sinergia entre cultura y turismo en el sector público y con la iniciativa privada. Se dice también que el turismo cultural tiene mayor peso en los destinos que están realmente en una zona turística. Nosotros en Chihuahua consideramos más o menos una treintena de municipios como turísticos y otros 15 con vocación turística, que les estamos ayudando a participar de este desarrollo. Se dice a veces que también se podría tener más promoción, más comercialización, y sobre todo en los prestadores de servicio, que necesitan más capacitación, y también ciertos funcionarios municipales, y ahí también hemos apoyado. Necesitamos también más participación de las comunidades. También decirles que Chihuahua es uno de los pocos estados en el país que hace consulta indígena, y eso significa consulta según las 5 etapas de la OMT, la Organización Mundial del Trabajo, ahora, ¿no?, del turismo del trabajo, que nos dicta cómo van esas etapas, y cualquier cosa que pudiera afectar una comunidad, hacemos esa consulta. La consulta no es sencilla, porque la consulta puede durar meses, y a veces están, por ejemplo, como la plaza comercial en el Parque de Aventura Barranca del Cobre, que en realidad es una plaza
comunitaria para dignificar el trabajo de los artesanos, para que no estén en la intemperie y tengan su lugarcito. Esa consulta duró 8 meses. O sea, nosotros para tener el sí duramos 8 meses y estuvimos a punto de devolver el dinero porque los tiempos son diferentes. Sin embargo, es una instrucción de esa administración de que si no hay acuerdo en las consultas, el proyecto no va. También distribución de los ingresos del turismo, cómo distribuirlo, la participación de cada quien ahorita se hace de manera equitativa en función de lo que participa cada quien. También se dice que los especialistas en cultura tienen mucha reticencia a esa banalización de la cultura, pero nosotros no lo vemos así, nosotros no lo vemos como una banalización de la cultura, sino un dar a conocer. Y ahí es donde puede entrar también el intercambio. Y bueno, hace falta también eso, definitivamente estudios, indicadores también como la cultura puede ser un motor de desarrollo turístico. De eso no tenemos información. Entonces, si la cultura es un producto turístico o una herramienta de producto turístico, pues queremos eso, queremos sustentabilidad y accesibilidad. O sea, nosotros queremos con perspectiva de género, con perspectiva indígena, con código de ética de todos, prestadores de servicio, turistas, gobierno, todos tienen que tener un código de ética para este uso de la cultura, conservación de recursos y crear rutas. Las rutas es una gran fuerza para la sustentabilidad y la accesibilidad de la cultura. También queremos rentabilidad, pero con responsabilidad, solidaridad, todo lo que hemos dicho. Y aquí el crear ruta es otra de los puntos con más fuerza, es una herramienta poderosísima para lograr. Igual en las alianzas, si vemos, nosotros buscamos alianzas de todos, pero también una regionalización de Chihuahua. Nosotros tenemos regionalizaciones naturales, que son primero la fronteriza, los 6 estados de México, los 4 de Estados Unidos. Sí, es una regionalización. Hay otra regionalización natural para nosotros, es la ruta del Chepe, de ir hacia aquí, Sinaloa, Baja California, tomar el ferry y llegar a Baja California. Es una regionalización poderosísima. Tenemos varias regionalizaciones y alianzas con otros estados. Y también una ruta. Las rutas también son poderosas para eso, igual que lo van a hacer en la promoción, difusión y comercialización. Otra vez, ofrecer no tanto un atractivo, sino una experiencia auténtica. Recuerdo, por ejemplo, haber estado en Colombia, en la Catedral de Sal. Está el tour de la Catedral de Sal, pero también hay otro tour de experiencia auténtica, es decir, que te vendan los ojos, te dan un pico y te dicen, entra como entraban en el siglo XIX, sin saber si vas a caer en un hoyo, tocando a la persona de adelante, y ahora saca 100 gramos de sal con el pico. Ay, 100 gramos de sal, la sal tan maleable y tan fácil. No, y eso es la experiencia de la cual regresando a casa dices, hice algo increíble. Eso es mi experiencia auténtica y eso puede ser parte de una experiencia de calidad en una ruta. Entonces, ahorita voy a darle la palabra, hablando de ruta, a Alejandra para que nos diga lo que hacemos en Chihuahua para desarrollar rutas. Espero les vaya a gustar. Ahorita regresamos. Hola, buenos días todavía. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito más de las rutas. Primero un poquito de lo que es conceptualización de lo que tiene que ver con rutas. Y después de buscar
lo que dice la Organización Mundial de Turismo, lo que dice el propio SECTUR, la propia Secretaría de Turismo Federal, pues resulta ser que no hay ninguna, hasta el momento, ninguna definición dada por ninguna de estas instituciones, pues que podríamos pensar que son las autoridades en la materia. Sin embargo, al revisar los diferentes autores que han estudiado sobre estos temas, pues encontramos estos elementos que van en muchas de las definiciones. Y la primera es que utiliza una temática como un hilo conductor. Entonces, en muchas ocasiones, pues dicen, bueno, vamos a hablar solamente sobre el vino, sobre el sotol, que son algunos ejemplos que vamos a poner ahorita. Entonces, utilizan una temática que puede ser histórica, que puede ser de algún producto regional o que puede ser de algún por ejemplo, sobre arquitectura. Algo que las rutas buscan hacer, porque es algo que se ha venido desarrollando en los últimos años muy fuertemente en todo el mundo, es diversificar la oferta, utilizando algunos elementos que no habían sido usados antes y poniéndolos en valor. Es decir, pues poniéndoles como el reflector sobre estos elementos para diversificar de esa manera la oferta. Y luego construir narrativas. Esto está muy de moda, el storytelling, el hacer historias, obviamente, pues basadas en cuestiones reales, en cuestiones verdaderas. Y hay algunos elementos que ya habían sido utilizados de manera turística, pero al construirle estas nuevas narrativas, le da un nuevo significado a los lugares, a estas imágenes, a estos elementos que ya existían o que existen desde siempre históricamente, pero turísticamente que ya existían y los vuelven a proyectar. Entonces también las rutas han sido muy utilizadas para hacer que los destinos turísticos o que algunos atractivos turísticos sean revalorados. Y finalmente, en algunos casos aquí encontramos bastante polémica entre que si una ruta es un itinerario previamente establecido o es un espacio en donde uno define sus propios tiempos y va visitando los diferentes viñedos, por decir algo, si hablamos de Baja California o si hablamos de Querétaro o de Guanajuato, y va visitando los diferentes elementos que forman parte de esta ruta, pero con sus propios tiempos. Aquí hay, como les comento, bastante polémica, si eso es un itinerario o si es una ruta. Yo creo que al final la conceptualización o el querernos ver muy puristas entre si es una ruta o un itinerario, pues no hay diferencia. Lo importante es poder utilizar esa temática común para promover turísticamente una región y diversificar la oferta turística, que en el caso de Chihuahua, pues es muy importante porque tenemos todavía muchos aspectos, muchos elementos turísticos o culturales que pueden ser utilizados turísticamente, desde patrimonio tangible, patrimonio intangible, dentro del tangible, pues muebles e inmuebles que pueden ser aprovechados y obviamente también todo lo que tiene que ver con productos regionales, gastronómicos que todavía están sin ser puestos en valor, que es parte de lo que todavía tenemos un gran trabajo que hacer. ¿Qué dice la OMT? Estuvimos buscando qué dice la OMT con respecto a rutas turísticas. Nos encontramos estas tres menciones. La primera es la de junio de 2014, que está hasta abajo, en donde habla de que las rutas turísticas juegan un papel importante para la integración y el desarrollo de las regiones. Y obviamente habla de que unos elementos, unos factores súper importantes, fundamentales para el éxito de las rutas, es la coordinación del sector público y el posicionamiento de marca, el crear una marca para poder posicionar estas rutas. Y nos sirve mucho para desestacionalizar la demanda, que ya veíamos que es uno de los impactos negativos que tiene el turismo, además de responder a las nuevas tendencias de los mercados. Cada vez es más importante para el turismo buscar experiencias, como ya lo comentaba la doctora, en el sentido de vivirlas de primera mano.
y las rutas nos ofrecen cómo responder a esas nuevas tendencias del mercado nacional, internacional, incluso local. Hemos visto un gran cambio en lo que hacen los chihuahuenses a partir de la pandemia. Hemos notado, simplemente se ha desembocado lo que es desbocado, perdón, lo que es el senderismo en los alrededores de la ciudad de Chihuahua, de personas que a lo mejor antes iban al centro comercial o al cine o X cosas durante los fines de semana, y ahora los vemos recorriendo los senderos de los cerros o de los lugares aledaños a la ciudad. Entonces, todas estas nuevas tendencias de mercado pueden ser satisfechas a través del desarrollo de rutas. Y finalmente, lo otro que dice la OMT es que ofrece importantes oportunidades para el desarrollo sostenible. Si aquí nos vamos a lo que dice específicamente, son como 6 o 7 incisos y todos están tocados desde el punto de vista también de los impactos positivos que genera el turismo, el involucrar a las comunidades, el generar unos nuevas comunidades con interés turístico o para el interés turístico. Después nos encontramos con otro comentario que hacen en Alemania durante la feria de turismo, que es la más grande del mundo, que es ITB, en donde hablan de la ruta de la seda. Tienen una conferencia, una convención específicamente para hablar de esto, ya que la consideran una de las más importantes, incluso así es el título, la más importante ruta del turismo transnacional del siglo XXI. Y esta ruta de la seda, bueno, pues involucra a 34 países, es una de las más importantes del mundo y que genera mucha economía para muchas comunidades. Y después, en noviembre del 2018, también en el Congreso Internacional sobre Civilizaciones del Mundo y Rutas Turísticas, que también fue en conjunto con UNESCO, el secretario adjunto de la OMT, Jaime Cabal, dice que las rutas históricas pueden desempeñar un papel fundamental para desvelar la historia, cultura y activos naturales únicos en los territorios que se encuentra a su paso, lo que constituye una poderosa herramienta promocional y un instrumento sin igual para aumentar la competitividad turística de muchos destinos. Entonces eso es lo que encontramos, y ya yéndonos un poco más a lo práctico, ok, eso es lo que dicen los expertos en este tema. ¿Quiénes deben de participar? ¿Quiénes deben estar involucrados en el diseño de una ruta turística? Definitivamente los gobiernos, los locales son básicos, los gobiernos municipales e incluso los seccionales, las áreas seccionales de los ayuntamientos. Es muy importante que se involucren. Las organizaciones no gubernamentales, definitivamente, las empresas consultoras, las universidades, el sector académico tiene mucho que decir. Y además es la parte de ir vistiendo y de ir precisamente dándole un soporte, arropándolo con todo el patrimonio de la historia ahorita vamos a hablar de lo que es de la interpretación. Las turoperadoras definitivamente son quienes nos van a ayudar a vender, así como las agencias de viajes, las turoperadoras además a operarlo. Los guías definitivamente, la comunidad local, pues no podríamos hacer nada si no está involucrado. Y bueno, los turistas, porque ellos son los que nos van a definir la demanda, qué es lo que están buscando. Y precisamente eso nos lleva a retomar de cómo se realiza el diseño de rutas turísticas. Como en todo en economía, pues está la oferta y está la demanda. Y entonces la primera parte es pues definir qué es lo que tenemos, qué hay, tanto en patrimonio histórico, cultural, natural, pero también en la parte de servicios. ¿Qué ya hay? ¿Qué tenemos para hospedaje? ¿Qué tenemos para alimentos? ¿Qué capacidad tenemos para poder recibir a las personas? Y de ahí parte un proceso de conceptualización, en donde empezamos a pensar, bueno, ¿qué podría ser? ¿Sobre qué tema podríamos trabajar en Valle de Allende específicamente? Trabajamos, digo, yo no soy experta en Valle de Allende, pero sobre la nuez, o sobre la arquitectura, o sobre la forma en cómo llegaron los primeros pobladores, o sobre qué tema nos vamos. ¿Cuál es la parte que ofrece
por una parte, mayor riqueza y por otra parte, bueno, y de ahí pues es una investigación documental, pero después hay que ir al campo, hay que medir tiempos, hay que darnos cuenta si en verdad funciona o no funciona, las transiciones, en dónde comer, en dónde desayunar, dónde podemos hacer un refrigerio, lugares agradables, etcétera. Y integrar todo esto, y aquí viene una parte bien importante, que es la interpretación turística del patrimonio. A nosotros, que no somos los grandes expertos de cada uno de estos lugares, ¿qué significa un hogar? ¿Qué significa un templo? ¿Qué significa un edificio? ¿Qué hubo ahí? ¿Quién llegó? ¿Qué hicieron ahí? ¿Para qué servía? Todo eso es lo que enriquece y le da sentido a una persona, a un turista, el visitar ese lugar. Estoy en un lugar en donde han pasado todos estos hechos históricos y entonces a mí como simple mortal, pues me da euforia, me da felicidad, me hace valorar y me hace entender la gran riqueza en donde estoy parado, ¿no? Esa interpretación turística es súper básica y aquí juegan un papel súper importante los guías. Los guías son esas personas que ecualizan la calidad de los servicios, pero además son las que conectan a los turistas con los lugares que visitan. Y todo eso forma parte de la oferta. Por otra parte está la demanda. ¿Qué quiere el turista? ¿Qué está buscando? ¿Qué disfruta? ¿Qué le causa emoción? ¿Por qué estaría dispuesto a viajar? Y en la medida que nosotros conozcamos a estos turistas, ¿a qué distancia está? ¿Cuánto está dispuesto a viajar? Todo esto es en la medida en que nosotros conozcamos la información de estos visitantes, es en la medida en que va a tener éxito la oferta con la demanda, que el turista en realidad llegue, que lo que le estamos ofreciendo o lo que él está buscando en términos incluso de calidad, en hospedaje y en alimentos, también esté cubierto. Estos son procesos que se realizan desde la planeación y a diferentes niveles. Podemos estar hablando de solamente la cabecera municipal de Valle de Allende, podemos extendernos un poco más hacia las partes de afuera del municipio, o podemos incluso juntarlo con otras partes del territorio, con municipios aledaños, y esto pues se va definiendo con base en la información que tengamos documental y con base en la información que tengamos de los turistas. Y obviamente aquí deben de estar involucrados todos. Ahorita voy a platicarles un poquito de algunas rutas que hemos estado trabajando en Chihuahua. Nos hemos basado mucho hasta el momento en lo que son productos regionales, aunque también en algo de cultura, ahorita lo van a ver, y en naturaleza. Están las rutas del vino, consideran todos estos municipios que están viendo ahí o poblaciones, Chihuahua. Entonces, como todos ustedes saben, Chihuahua es el 7º lugar en producción de vino a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de que no somos no estamos en los primeros 3 o algo así, la cantidad de premios que se obtienen por el vino chihuahuense comparado con la cantidad de vino que se produce o con la cantidad de etiquetas que tenemos, está muy por encima de la media nacional. Cada vez el vino de Chihuahua, por las condiciones climáticas y de tierra, ya me estoy metiendo en cosas muy técnicas, pero produce uva especial para hacer vino, y entonces vamos a decir que el porcentaje de éxito que se tiene en los concursos es muy por encima del resto del territorio nacional, por lo que vamos a empezar a ver, primero, que va a haber muchos más viñedos, ¿no? Aparte de que la uva es un cultivo que da un alto rendimiento económicamente hablando, y entonces vamos a empezar a ver una gran diversificación de viñedos. Por una parte, probablemente empiezan a llegar incluso viñedos de otras partes o marcas de otras partes del país a asentarse en Chihuahua porque se presta perfectamente la tierra y el clima. En estas rutas que hemos desarrollado también están armados algunos itinerarios en donde se visitan no solamente viñedos, sino también la parte
de patrimonio cultural histórico, como son misiones, como son edificios, como son e incluso algunas otras productos regionales. Por ejemplo, recuerdo en el que está hacia Guerrero, pues también pasa por algunas huertas manzaneras, algunos otros pasan hacia zonas arqueológicas como es el de Casas Grandes, y tenemos incluso uno que visita una fábrica de aceite de orégano. Por otra parte tenemos las rutas del Sotol. Trabajamos, por ejemplo, y sé que el viernes va a platicar la Asociación de Estudios Históricos de Aldama, va a platicar sobre la de Encantos y Sabores de Aldama, creo que fue una de las primeras con las que empezamos, y fue muy, muy interesante porque lo trabajamos con turoperadores, con guías de turistas, con la Asociación de Estudios Históricos, con misiones coloniales, que fueron los que se acercaron a decir, oye, pues es que nosotros tenemos estas 3 misiones aquí en Aldama, ¿cómo las ponemos en valor? Y hasta antes de la pandemia había estado funcionando, pues interesantemente, el que las turoperadoras estaban o están ofreciendo el ir a hacer este recorrido, que es de 6 horas, muy cerca de la ciudad de Chihuahua y que se presta para incluso los turistas de negocios, ¿no? Tenemos otro hacia Janos, otro hacia Casas Grandes y otro en lo que es Ciudad Juárez, Samarayuca, con respecto al Sotol. De la misma manera, pues tocan diferentes atractivos culturales y naturales que hay en cada lugar. Se va más hacia la parte cultural, corriendo con los legendarios Rarámuri. Aquí, definitivamente trabajamos directamente con los locales, incluso con los corredores, que son los que pueden guiarte en estas 3 itinerarios. Son 3 itinerarios diferentes, esas rutas que se llama Arnulfo Químare, la ruta de la Barranca y la ruta de Urique. Son itinerarios de 4 a 7 días, en la que se llama Arnulfo, vas incluso a su casa que está en Sorichique, municipio de Batopilas, y ahí convives con su familia, ahí duermes en su casa, tomas los alimentos y regresas corriendo. Está totalmente orientado a corredores, personas que les gusta correr porque van a andar corriendo entre 20 y 40 kilómetros diarios, ¿no? Entonces es para ir a correr con ellos. En caso, hay un itinerario, pues, que si Arnulfo llega a estar fuera, porque él sale mucho, es muy cotizado fuera de Chihuahua y fuera del país incluso, si él no está, bueno, pues te puede atender cualquier otro de los corredores Rarámuri, puede ser Miguel Lara, puede ser, algo se me fueron los nombres ahorita, pero Martín o Carlos, que viven en Porochi, que viven en Huiteco, que viven en Arepo, y ellos te acompañan y corren contigo todos los días. Y evidentemente, pues sí hubo que considerarlos y sobre todo, pues también adecuarnos a sus tiempos y a su forma de ver el turismo para que estén cuando un turista tenga disponibilidad en fechas, ¿no? Estamos trabajando ahorita ya, estamos por presentárselos a las turoperadoras. Hace falta hacer mención aquí de que después de que desarrollamos las rutas con las comunidades, con estas asociaciones, con los Rarámuri, corredores, y en este caso con la observación de aves, pues con las personas expertas en observación de aves, se arma la ruta, se ponen también tiempos y demás, y después se lo presentamos a las turoperadoras, para que sean ellas quienes vendan finalmente los paquetes. Nosotros solamente ayudamos, consideramos su punto de vista con respecto a tiempos, a qué tan factible es que a los turistas les llame la atención desarrollar esto. Y bueno, se les pasan los itinerarios como itinerarios muestra, pero si ellos consideran que hay una mejor manera para su perfil de turistas, pues pueden hacer los cambios que sean necesarios. Entonces, aquí estamos por presentar a turoperadoras estas rutas de observaciones de aves. La observación de aves que está pues prácticamente toca todo el estado, las zonas de humedales, que algunos de ellos son sitios Ramsar, y otros muchos destinos donde hay
aves que son de interés turístico. Igual aquí, dependiendo de lo difícil de encontrar una especie, es la importancia que cobra una especie de ave. También se retomó esta región de Chihuahua, la Sierra Tarahumara, y se generó un video, una campaña promocional en conjunto con Canaco, y ahorita les vamos a mostrar el video que toca estos destinos turísticos, que de hecho pues son muy, muy tradicionales, ¿no? Entonces voy a pasar al video. En el caso, bueno, en el caso de turismo, nosotros cuando desarrollamos rutas, pensamos no solamente en, ahorita la doctora Desplaza hablaba de los diferentes como tipos de turistas culturales, ¿no? Los que son muy especializados o los que son aficionados. Ciertamente existen estos mercados de turistas sumamente especializados en determinado tema, ¿no? En arquitectura o puede ser en cuestiones misionales y son muy interesantes y son de alto valor agregado, pero regularmente estos segmentos son pequeños. Entonces, en la medida en que nosotros incrementamos o abrimos un poquito y le metemos un poco más de actividades recreativas, sin quitar la parte patrimonial, la parte histórica y cultural, pero le metemos algo más recreativo, algo que implique más otros sentidos, como el probar, como el preparar, como el involucrarse en recetas tradicionales, abre los segmentos de mercado y sin llegar al turismo masivo, de ninguna manera, nos permite que vengan más personas interesadas, incluso pues ahora está también una de las tendencias bien fuertes es el turismo familiar, el involucrar a las familias que tienen niños, y entonces pues no podrían, la forma de presentar tiene que ser diferente, tiene que ser interactiva, tiene que ser diversa en el sentido de pues a lo mejor caminar por una huerta de nogales, pero también definitivamente entrar a los edificios históricos, explicarlo, no súper extensamente, pero sí los puntos claves y sobre todo pues poder tomar una bicicleta o hacer una caminata o subir un cerro o hacer este tipo de cosas para ampliar los mercados.
Esto también lo hemos hecho al tratar de ir armando estas rutas. A continuación les voy a presentar también lo que es la ruta del desierto. Es otro de los videos hechos en coordinación con Canaco. Si bien la regionalización turística del estado de Chihuahua involucra dentro de la región del desierto a 4 municipios que son Aldama, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides, el estado de Chihuahua en general pues ofrece otros espacios que también constituyen parte de este hábitat. Y obviamente pues no podemos dejar fuera Delicias, que es la que tiene el Museo del Desierto. Y entonces esta ruta toca, vamos a decir que va interregiones, toca la parte de la región de Juárez y sus alrededores, la región arqueológica que está constituida por la zona noroeste de nuestro estado, la propia del desierto y una parte, y lo que es Delicias, que forma parte de Perlas del Conchos. Les voy a compartir este video. En una ruta que apenas estamos trabajando y estamos en parte de investigación documental y también investigación de campo, es esta que aparece aquí. Tiene 3 nombres. Todavía estamos trabajando en cuál va a ser el nombre. Originalmente lo que queríamos crear o lo que queremos crear es una ruta larga de alrededor de 450 kilómetros. Y empezamos a pensar en apaches, en esta cultura tan poco conocida para nuestro estado, digo, para el común denominador de las personas, pero tan conocida en el mundo, ¿no? Yo creo que en la mayor parte de los países han escuchado acerca de los apaches. Y bueno, empezamos a encontrar un montón de vestigios por muchos lugares. Empezamos a hablar con historiadores, etcétera, y originalmente estábamos pensando en seguir esa ruta, la ruta pacheña, pero ahí pues empezó el cuestionamiento, porque si bien mercadotécnicamente es fácil promocionar esta ruta como tal, para las personas que forman parte de este pueblo originario, no les gusta que se les diga apaches. Ellos son en D.
Y entonces, y al mismo tiempo utilizar la palabra en D, pues a la mayor parte del resto del mundo no le dice nada. Entonces necesitamos como tratar de encontrar, aparte, conforme hemos ido visitando, estamos pensando más o menos empezar en San Andrés, en Zainapuchi, de hecho, en Riva Palacio, aunque también hay varios vestigios que encontramos ahí en San Andrés, brincando por Majalca, por el Parque Nacional, lo cual también le da una diversidad interesante de hábitats y le va vistiendo en el patrimonio, pasando por la Cueva de las Monas, la Cueva de las Damas, las zonas arqueológicas de Calabacillas o con estas pinturas rupestres, etcétera, y con la idea de llegar hasta Casas Grandes, al pueblo mágico de Casas Grandes y a la zona arqueológica de Paquimé. Y bueno, ahí obviamente pues pasamos por haciendas, pasamos por templos misionales, pasamos por otro tipo de vestigios arqueológicos que no le pertenecen a los apaches. Entonces también estamos pensando en si se llama Orígenes de Chihuahua o cómo se llama. El nombre todavía no está. Ahorita de hecho mis compañeros andan por allá en la zona también de Janos, viendo todo esto, con la idea de ver cómo terminamos de sumar toda esta parte, todo este patrimonio histórico tan importante y tan poco aprovechado turísticamente. El nombre todavía, como les comento, se los debo. Yo creo que todavía falta pensar un poco más porque necesitamos respetar al pueblo originario, pero también pensar en la parte de mercado. Entonces, es todavía un trabajo en proceso, se los queremos platicar, pero no está, de ninguna manera está esto terminado. Y otras rutas en las que estamos en proceso, pues son manzana, nuez, queso, como productos muy icónicos de Chihuahua, muy representativos y muy conocidos a nivel nacional. Definitivamente, pues Valle de Allende, en el 2019 armaron una ruta de ciclismo a montaña que le llamaron la Ruta de la Nuez. O sea, definitivamente hay que considerar a Valle de Allende dentro de la Ruta de la Nuez por el endemismo que tiene la nuez pecanera, ¿no? Incluso, pues es también algo muy interesante y muy aprovechable. La parte de qué más hacer con respecto a rutas, con respecto a Valle de Allende, los necesitamos a ustedes, a los expertos de Valle de Allende, precisamente en la parte documental y en la parte de oferta, de ver qué es lo que podemos ofrecer, qué están dispuestos a ustedes a mostrar y cómo armamos estas rutas en donde podamos, como les decía, no solamente ofrecer a diferentes segmentos de mercado, familias, grupos de jóvenes, y definitivamente mostrar todo ese patrimonio cultural y natural e histórico que tienen ahí. Regreso la palabra a la doctora Desplas. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Un trabajo que queremos muy de acuerdo en cuanto a desarrollo de ruta a las solicitudes, pero también a lo que es la vocación del Estado. También otra ruta que estamos en proceso de desarrollar es la ruta de Pancho Villa, que es muy importante y de la cual necesitamos apoyos de historiadores. Nos estamos acercando a ver posibilidades. También decir de los videos que desarrollamos para la ruta de la Sierra Tarahumara y la Sierra del Desierto, para darles créditos, las dos chicas que andan de modelo ahí en la visita son dos Misses Chihuahua, Andrea Sanz y Andrea Mesa. Las dos fueron Miss Chihuahua y fueron Miss México. Y la última, que está en la Ruta del Desierto, ganó la representación de México en Miss Universo. O sea que la Ruta del Desierto se va a ir en
en marzo en Miss Universo, justamente con Andrea, y que es una de las favoritas. Las rutas son muy importantes, efectivamente, como decía Alejandra, en la parte de los Apache Ondé, la realidad es que aquí tenemos ideas encontradas de qué vamos a hacer. O sea, ¿cómo podemos satisfacer el nombre real de un pueblo y al mismo tiempo que el mundo entienda que es Apache para lo demás, ¿no? Y cómo hacer aquí si necesitamos de sus luces, porque uno atraerá muchos turistas, el otro no. Uno preservará la calidad de la cultura y el otro menos. Entonces, bueno, aquí se aceptan sugerencias. A lo mejor en un mismo título se pudiera hacer algo para que nadie lo vea ofensivo, y sí necesitamos de sus apoyos. En cuanto a esa promoción justamente tradicional o digital, pues ya ahorita es muy difícil decir que el tradicional es suficiente, no lo es. Todo lo que es experiencia auténtica necesita de esa participación wiki, que sea Wikipedia o lo que sea. Wiki quiere decir que el consumidor ya no es solamente consumidor, es prosumidor. Eso lo dijo el especialista en mercadotecnia turística, Bujalis, y eso es que nosotros somos productores, somos contribuidores de la información. Wiki quiere decir contribuir a la información. Entonces, que antes nada más se quería satisfacer al turista, ahora hay que satisfacer no solamente sus necesidades, sino satisfacer sus expectativas. Es más, Bujalis, el especialista a nivel mundial, dice, satisfacer las expectativas no es suficiente, hay que saber cuáles son sus sueños y satisfacer antes de que él se dé cuenta que son sus sueños. Vaya trabajo que el turismo para satisfacer necesidades, expectativas y sueños de la persona que llega. Una de las recomendaciones es el registro, o sea, todo pasando por internet, claro, pero antes del viaje sería: ¿quién va a contestar a esa pregunta? Tiene que ser alguien que use el mismo registro que la pregunta. Si lo pregunta un joven, que conteste un joven, porque él sabrá qué decirle, qué recomendarle, y así sucesivamente. Por eso se habla de utilizar diferentes tipos de discursos en el registro, claro. Durante, pues, hay que promover que ese visitante no sea un espectador, sino que sea un co-creador. Un co-creador es el prosumidor, este prosumidor que va a aportar y que va a decir qué le gustó, qué no le gustó, y a hacer muchas cosas cerca del patrimonio, como iba a decir, hacer más sencillo el patrimonio a ese tipo de turista que no es un especialista, y para eso hay que inventar desafíos, juegos, fotografías, todas esas cosas que van a hacer in situ durante el viaje. Y después hay que preguntar y más, preguntar y preguntar y preguntar, para que haya ese intercambio de opiniones, pero que a veces no es tan obvio, pero decirle: oye, apreciaríamos si pusieras un comentario sobre el destino en nuestra página. Antes se buscaba mucha información antes de viajar, pero ahora es mucho más que eso. La tecnología se involucra en la culturización, y la promoción debe de ser focalizada y personalizada. Personalizado, ustedes saben que el marketing personalizado quiere decir que si tú buscaste no sé, si tú buscaste París, te van a llegar puras cosas relacionadas con París, porque la plataforma sabe que te interesa. Entonces, bueno, ojalá haya mucha gente buscando Chihuahua, también diciéndoles que pronto, próximamente, espérenlo, vamos a tener una aplicación turística estatal
para nuestros millennials y para todos los que gustan de la tecnología. Estamos a punto de lanzarla. Durante, pues, flexibilidad y más flexibilidad. El turista de la nueva normalidad pide, en número 1, que el destino sea seguro para el COVID, y número 2, pide flexibilidad. Flexibilidad en precio, flexibilidad en reservación, poder cancelar, y flexibilidad en todo. Entonces, si no nos adaptamos, si la oferta no se adapta a la demanda, vamos mal. Aquí hay que contrastarla y siempre estar al pendiente de lo que necesita el turista. Y después decirle, bueno, ningún turista ahorita viaja sin leer las reviews, los posts que hacen los turistas, los comentarios, las notas, los blogs con B y blogs con V. Válgame, ya me lo cambiaron aquí. El blog con B es de texto y el blog con B chica es un blog con videos. Y aquí eso es de los jóvenes. Los jóvenes necesitan checar y antes de viajar, y también los menos jóvenes lo hacemos también, ¿no? O sea, necesitamos saber qué les ha parecido el hotel, porque la opinión de un viajero es más importante que la propia recomendación del hotel. Y también vamos a ser embajadores. El turista que se involucra es un turista que podemos hacer embajador del destino, pero también el habitante debe de ser embajador turístico de su propio destino. Ok, entonces la siguiente, por favor. Aquí el antes, justamente, ¿qué tenemos que hacer? Y eso, pensando en Valle de Allende, es buscar la diferenciación. O sea, ¿qué tengo yo que no tienen los demás para que pueda entrar en una ruta? Identificación de esos atributos que son atributos para abrir una experiencia auténtica, y luego hacer benchmarking de los destinos competidores. A ver, ¿quién sería el competidor más fuerte de Valle de Allende y qué está ofreciendo él? Puede ser en el país o puede ser en otro país, pero alguien que tenga esos mismos atributos determinados en el punto número 1. Buscar las mejores prácticas en materia de mitigación de los impactos negativos que hemos visto, y de apoyar los impactos positivos. ¿Qué puede aportar la cultura? Justamente para atenuar uno y acrecentar el otro. Hacer ese diagnóstico de lo que decía el experto, no solamente de las necesidades, sino de las expectativas, de los sueños, pero también agregándoles valores y principios, y hacer una propuesta que contraste, contrastando la oferta y la demanda. La oferta no se debe de quedar atrás en la demanda. Y durante la estancia del turista, pues inventarle muchos juegos, fotografías, y una co-construcción de ese contenido, y aquí podemos ponerle el compromiso que nosotros querramos, o puede ser el solidario, puede ser de mucho, cuál es el valor que representa más a Valle de Allende, y así ponerlo en los retos que se pueden hacer, retos fotográficos u otros. Los embajadores, como acabamos de mencionar, realidad virtual o aumentada, geolocalización, información en vivo, y claro, bueno, eso no va sin el Wi-Fi integrado ahí en todas partes, para pagar, para todo. Y después el desarrollar yo fui a Valle de Allende en varios idiomas, en español, en inglés, en francés, en chino, en lo que sea, no en lo que sea, en la nacionalidad de los que recibimos, claro, porque esto puede ser un compartir experiencia que puede atraer muchísimos turistas. Y bueno, decirles también que no lo hemos mencionado, pero en la ruta del desierto y en la ruta de la sierra, van una señalética que va a tener su logo muy especializado, y es muy importante también apoyarse de las autoridades municipales para hacer esa señalítica ahí mismo, y mandar postales. Eso saben que lo agregué porque
Cuando estaba en Sao Paulo, en todas partes, en las partes turísticas, te regalaban postales, o comprabas tú más bien, comprabas tú las postales y ibas a una tienda o un hotel y ese hotel las mandaba a tu casa gratuitamente. Eso fue una iniciativa del sector privado de Sao Paulo para decir, ¿quieres que Sao Paulo esté en el mundo? Pues compra tu postal, me la compras a mí y yo te la mando, yo pongo la estampilla, por ejemplo. Y también, ¿cuáles son los lugares secretos de Valle de Allende? ¿A dónde fue? En función de una categorización que puede ser la edad o el interés, y en ese caso, bueno, ese es el registro de los que hablan el mismo idioma, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer en Valle de Allende? Y siempre mantener la relación con esos turistas para mandar información, promoción o lo que se puede hacer en Valle de Allende. Y yo me pregunto, para terminar, ¿habría turismo sin cultura? La cultura no es finalmente la atracción principal del turismo, aún para el que no lo concientiza. No, claro que sí. O sea, aquí estamos pensando, pues sin patrimonios culturales, ¿qué sería el turismo? ¿Qué sería el turismo sin patrimonios naturales también? Y aquí decir, estamos convencidos que el turismo cultural es un segmento, un nicho con una popularidad creciente, una aceptación creciente, y eso llena entonces lo que habíamos solicitado al principio. Este turismo puede llenar esa sustentabilidad económica, social y medioambiental. Estamos convencidos de que sí, incluyendo los efectos de orgullo, identidad, etcétera, para hacer que participe el turismo, y estamos seguros que es un turismo que va a impactar positivamente en todos los impactos, acrecentar los positivos y mitigar los negativos. Queremos agradecer muchísimo la invitación a participar como turismo. Estamos felices de tener esa colaboración y esa alianza con ustedes, y esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias, Natalie y Alejandra. Es muy interesante, muy importante cada uno de los elementos que han enunciado, estas reflexiones que han hecho sobre la economía del turismo cultural. Es invaluable. Creo yo que esto es parte de una formación y especialización en esta área del turismo, y que creo que, bueno, puede contribuir a muchos procesos, ¿no?